a más tardar, así que estoy un poco con el hilo al cuello. Eh, ¿Qué decirte? A ver, la tesis de magíster la hice con redes neuronales y procesamiento de imágenes de microscopía, con un estudio de caso particular de micronúcleos en un laboratorio de exactas, de ciencias exactas, acá. Okay. Y bueno, algo trabajé con imágenes y bueno, ahora estoy más que nada en procesamiento de imágenes satelitales, Bien. acá Sí, es más con o menos esto, como para tener un pauta, más pantallazo que así nada cortito eso. nomás. Perfecto, pero ya has laburado Eso. con... Bien, bárbaro. Sí, sí, algo así. Dale, bien. Esteban, voy siguiendo la pantalla, no sé Sí, si... espera que estaban en otro monitor. Sí, soy Esteban Marino. Yo soy freelance de inteligencia artificial. La verdad que lo primero que veo es este curso y me anoté este curso para aprender. Después de acá le voy a dar para adelante. Bien. Estudié en la Tenés UBA formación Ingeniería en Informática. programación, digamos. Sí, sí, soy Bien, programador. perfecto. Y no, y después hago trabajo de, de Java, Python, PHP, Ok, lo que sea, bárbaro, pero con redes neuronales y eso es la primera vez que lo veo en estos cursos y la verdad está muy bueno. bárbaro. Bueno, Fernando, estás muteado. Ahí está, perdón. Bueno, soy Fernando Melosi, soy de Mendoza, soy licenciado en informática, con un MBA, sí, tengo un MBA. Bueno, he ocupado diferentes cargos en diferentes organismos de dirección de modernización e innovación. Soy desarrollador Java, he desarrollado varios productos en Perfecto. Java, y en blockchain también he trabajado bastante, y con lo que es inteligencia artificial, recién he empezado Empezando. con este curso. Ujú. Perfecto. Exacto. Bueno, bárbaro. Diego, Buen día, soy Diego Sanz, soy desarrollador.net y en cuanto a procesamiento de imágenes he trabajado algo con TensorFlow y bueno, soy ayudante de cátedra en inteligencia artificial en la Facultad de La Matanza, en la Universidad de La Matanza, así bien. que estoy tratando de aprender un poquito más de este, de este mundo para poder aportar más a los chicos, a los alumnos. Buenísimo. Javier, Buenas, ¿qué tal? Perdón que no tengo cámara en esta máquina, que es la de escritorio. Yo estoy como coordinador del equipo de análisis y visualización de datos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y trabajé con redes y reconocimiento de imágenes, segmentadores y cuestiones similares, pero bueno, quería profundizar un poco más. También tengo algo de idea de un curso que hice de procesamiento de imágenes medicinales, que estuvo bastante piola. Así que algo de PyTorch y de TensorFlow tengo, pero no así tan bien. formal. Buenísimo. David, Hola, buen día. bien. Mi nombre es David Taraborelli, soy sociólogo y ingeniero en sistemas y hice varios cursos de inteligencia artificial, pero nunca trabajé con reconocimiento de imágenes. En general siempre aplicaba texto. Perfecto. Esa es mi experiencia. Bárbaro. ¿Y Franco? A ver, no encontraba el desmutear. Yo soy ingeniero en sistemas, tengo una empresa de educación, procesamiento de imágenes cero, absolutamente cero. Mi experiencia con Machine Learning es en el campo de procesamiento de lenguaje natural para el área de educación y ahora también en el área de bioinformática, donde también mucho de clustering. Bien. Redes ahora estamos incorporando, bueno, un poco de todo. Bárbaro. Bueno, genial. A ver, les comento. Yo esto estuve mirando un poco lo que ustedes vieron en el curso. En general, las clases que daban los chicos eran siempre modalidad collab, ¿no? Como que iban scrolleando un collab e iban viendo. Bueno, conmigo las clases van a ser un poco distintas. Yo estoy más acostumbrado a la universidad y de alguna manera doy siempre la teoría y después les voy a dar un collab para que laburen. Pero creo que en ese sentido puede ser muy complementario a lo que fueron viendo con los chicos, en el sentido de que
la idea es que aprovechen, ya que somos poquitos, además no sé cuántos han sido en el curso completo, pero veo que acá somos muy pocos. Me gustaría que esto sea bastante dialogado, que ustedes usen esta oportunidad como, de alguna manera, para sacarse dudas concretas que vayan teniendo a lo largo de la clase. O sea, si no hay feedback, es un embole para mí la clase, así que les agradezco si intervienen, abren el micrófono y gritan directamente en el medio de la clase. Voy a arrancar la clase de hoy con un repaso de media hora, porque quiero saber que estemos realmente en la misma página. ¿Sí? O sea, este módulo va a ser procesamiento de imágenes con redes neuronales, es decir, redes neuronales para procesamiento de imágenes. No vamos a ver acá procesamiento de imágenes general, ¿sí? No vamos a ver métodos de filtrado, métodos para reconstrucción, métodos para mejora, denoising, etc. Lo que sería el procesamiento de imágenes clásico queda completamente fuera de este módulo. Lo que vamos a hacer acá es apoyarnos en las redes neuronales que ustedes vieron y ver cómo resolvemos tareas de imágenes. Ahora vamos a recorrer algunas de esas tareas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Sí? Eso para más o menos fijar las expectativas, digamos, de a lo que vamos con el curso. Hoy es esta introducción más una introducción a PyTorch, que es la biblioteca que vamos a usar en esta parte del curso. Yo sé que ustedes han venido trabajando con Keras, ¿no? Hasta ahora las cosas que hicieron las hicieron con Keras. Bueno, yo creo que es interesante que tengan un pantallazo de ambas, porque cuando vayan al mundo real, puede que lo más probable es que ustedes empiecen a desarrollar algo legado, algo que les pasaron, o que tengan que toquetear código de otro, y está bueno que tengan una visión de ambas bibliotecas. Además, van a ver que hay muchos conceptos en común, y entonces les va a servir un poco para abstraer ideas más allá de la biblioteca con la que estén trabajando, y si el día de mañana se tienen que poner a aprender JAX o cualquier otra biblioteca, les va a resultar un poco más fácil. ¿Sí? Eso por ese lado. Entonces, en la clase siguiente, y les cuento un poco así en general ahora, entonces de cómo pienso estructurar estos 4 módulos, la idea es meternos de lleno en redes neuronales convolucionales. Entiendo que ustedes de convolucionales no vieron prácticamente nada, ¿no? Vieron ahí como que existía una cosa que se llamaba capa convolucional, pero hasta ahí llegó, perfecto. Entonces la clase siguiente va a ser completa sobre redes convolucionales, y vamos a ir bastante al detalle, y cómo construir arquitecturas con eso, y resolver problemas de clasificación sobre todo. La clase siguiente va a estar completamente abocada al problema de segmentación de imágenes, y en la última clase vamos a ver una especie de popurrí de temas de imágenes y redes neuronales que me parecen importantes, como autocodificadores, adaptación de dominio, varios problemas que ustedes digamos, técnicas y problemas que se pueden llegar a chocar y que me gustaría que se vayan de acá, aunque sea teniendo punteros, para saber de dónde tirar cuando se enfrentan ese tipo de problemas. ¿Ok? Pero yo me presento, ustedes se presentaron, yo soy Enzo Ferrante, estudié ahí en Tandil, en la Unicen. Acá escuché varios ingenieros de sistemas, no sé si alguien es de ahí. Pero bueno, yo salí de allá. Después me vine a Francia a hacer el doctorado en informática, trabajé en el INRIA, no sé si conocen el INRIA, pero si no lo conocen seguramente usaron cosas desarrolladas en el INRIA como Scikit-learn, por ejemplo, que es uno de los módulos que se desarrolló acá. Después, bueno, anduve por Stanford, Imperial College, que yo hice como varios postdoctorados por ahí, y volví a la Argentina al CONICET. Soy investigador de CONICET en Argentina, en el área de inteligencia artificial, Deep Learning particularmente para análisis de imágenes biomédicas, es el tema en el que yo trabajo. ¿Sí? Así que yo les voy a hablar desde ahí, desde la perspectiva de un ingeniero de sistemas que se ha especializado en la investigación en el desarrollo de nuevos métodos. O sea, mi investigación tiene que ver con proponer nuevas formas, nuevas arquitecturas, nuevas funciones de pérdida, nuevas técnicas de computer vision para resolver problemas en el ámbito de imágenes médicas. Así que, si en cosas que voy mencionando quieren profundizar o lo que sea, bueno, vamos a ir charlándolo. Y ahora en este momento me encuentro en París, de hecho, nuevamente, en París-Saclay, en la universidad, así que voy a estar hablándoles desde la tarde de acá. Y creo que esa fue la razón por la que no me podía conectar, porque estaba con problemas en eso. Bueno, y ese es el instituto donde estoy, allá en Santa Fe Capital, ¿sí? No estoy en Buenos Aires, no sé si alguna vez anduvieron por allá, pero es muy lindo, así que bueno, si alguna vez van, visiten. Bien, como les decía, quiero usar esta clase para homogeneizar
Conceptos, conocimientos, rápido, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes qué diferencia hay entre estos tres conceptos, ¿alguien me puede decir rápido cómo diferenciarlos? A esta altura yo creo que lo tienen que tener claro ya. Por ejemplo, por lo menos diferencia entre inteligencia artificial y machine learning, algo ahí. ¿No? ¿Es lo mismo? El concepto de inteligencia artificial es algo mucho más general, mientras que Machine Learning es un conjunto de técnicas y un conjunto de estrategias para resolver lo que, bueno, igual hago trampa porque me estoy basando también en las fechas, ¿no? El concepto de inteligencia artificial viene de los 50, en los 70 era Prolog, y después de los 80 adelante todo viene para redes y otras estrategias Pero ¿cuál es la clave de machine genéticos. learning? ¿Qué palabra hace que esto sea machine learning? ¿Cuál es la clave que diferencia El aprendizaje. el aprendizaje a partir de datos, a partir de la experiencia? Exacto. ¿Sí? Datos es la palabra clave acá, o experiencia expresada de alguna manera. En inteligencia artificial no tiene por qué ser así, ¿sí? Muchas veces se codea directamente esa estructura por medio de sistemas de reducción lógicos o lo que sea. Machine Learning es mucho más específico y es cuando empezamos a manipular datos o experiencia en alguna forma, intentamos aprender de eso, y después Deep Learning es un subconjunto de técnicas dentro del aprendizaje automático, ¿sí? Tenemos Random Forest, tenemos SVMs, esas no son Deep Learning, ¿sí? Deep Learning ya vamos a ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de eso. Y otra diferenciación que me parece importante, si les pregunto cuál es la diferencia entre un modelo discriminativo y un modelo generativo. Uno es uno que busca generar información justamente y otro es uno que busca clasificar de alguna manera, ¿no? De forma binaria o no binaria, pero justamente separar un dato de otro. Perfecto, predecir de alguna forma, ¿no? Ujú. Bien, perfecto. O sea, inteligencia artificial discriminativa o machine learning para modelos predictivos o modelos discriminativos es lo que avanzó muchísimo, yo diría, desde el año 2000 hasta el año 2015, 2016, 2017. ¿Sí? Todos los avances grandes que vimos en inteligencia artificial machine learning sucedieron ahí, la mayoría. Si bien había desarrollo de inteligencia artificial generativa. De 2017 en adelante empezamos a ver un montón de desarrollos en inteligencia artificial generativa, con cosas como DALI, ¿sí? A partir de allá de los transformers, que ya por ahí en algún momento vamos a llegar a charlar algo, no creo, empezamos a hablar de estos modelos que ya no solo, o sea, no es que no solo, no discriminan, no son modelos predictivos que me dicen si en una imagen hay un perro o un gato o lo que sea, sino que pueden generar estos datos. Piensen ustedes acerca de la dificultad de ese problema, ¿sí? Generar cosas que tengan sentido semántico. Bueno, por eso llevó tanto tiempo llegar al estadio en el que estamos ahora, ¿sí? Pero sepan que existen estos dos tipos de modelos. Las redes neuronales las podemos usar tanto para un fin como para el otro, ¿sí? Podemos construir modelos discriminativos, predictivos o modelos generativos con redes neuronales. En este curso nos vamos a basar principalmente, o en este módulo, en modelos predictivos. Si bien vamos a ver, aunque sea el concepto de autoencoder, que podría ser una primera aproximación a un modelo generativo con determinadas particularidades, no nos vamos a meter mucho ahí, ¿sí? Pero bueno, ustedes habrán escuchado ya hablar de ChatGPT, DALL-E, todas estas tecnologías que generan datos. Bien, estamos ahí entonces. Ahora vamos a meternos un poco más entonces en imágenes, ¿sí? Y empezar a hablar de los problemas que nos interesan. Ustedes saben que el área de imágenes tenemos varias, digamos, acá le llamaron procesamiento de imágenes, pero a mí me parece que al día de hoy, y para las tareas que probablemente ustedes se van a chocar, lo más interesante es la parte de visión computacional. Procesamiento de imágenes es básicamente cuando yo quiero mejorar la calidad de una imagen, ¿sí? Qué sé yo, me da una imagen con ruido, le quiero sacar el ruido, quiero realizar el contraste, quiero hacer algo sobre esa imagen. Visión computacional es un poco más allá, y la idea es darle semántica a las imágenes, ¿sí? Poder decir, dada una imagen, ¿qué es lo que hay ahí? Eso es un problema que se conoce como clasificación, ¿sí? Le estoy diciendo toda la imagen, una única categoría, una única etiqueta. Otro problema del que vamos a hablar mucho en la clase 3 es el problema de segmentación semántica, es decir, cuando yo quiero asignar no a una imagen una etiqueta, pero le quiero asignar a cada píxel una etiqueta. Es un problema de un grano mucho más fino, ¿sí? Y eso vamos a verlo también, cómo podemos resolverlo con redes neuronales.
Problemas similares que vamos a tocar medio de costado, detección de objetos, que es cuando uno quiere poner un bounding box alrededor de un objeto. Es una especie de granularidad intermedia entre clasificación y segmentación, ¿sí? Porque no vamos tan finito como a decir estos píxeles son tales, pero pongo una cajita que me indica dónde está el objeto que estoy buscando. Y después tenemos muchos más problemas en el área. Por ejemplo, segmentación de instancias. Es cuando yo quiero decir, bueno, esto es clase gato, esto es clase perro, qué sé yo, pero además quiero separar una instancia de clase gato, una instancia de clase perro, otra instancia de clase perro. ¿Sí? Es un problema también un poco más fino. Y bueno, hay un montón de otros problemas, como por ejemplo inpainting, me dan una imagen en la que falta un pedazo y yo quiero completar el pedazo de imagen que falta con una coherencia semántica. O, qué sé yo, predecir, en este caso, como usando modelos generativos condicionados de alguna forma, dada una persona, cómo va a lucir dentro de algunos años. ¿Sí? Ahí es un problema donde se mezclan un poco las dos cosas, la predictiva y la generativa, porque quiero generar cómo luciría una persona, pero condicionado en alguna información como la edad que tendría. Traducción de imágenes, esto fue muy popular hace varios años, ¿sí? Esta idea de transferir estilos pictóricos, que luego después uno la puede aplicar a un montón de problemas distintos. Yo con este tipo de técnicas, por ejemplo, he armonizado resonadores magnéticos, no tiene nada que ver, pero al fin y al cabo la técnica que usamos es la misma. Y la idea acá es destilar estilos, es decir, quiero dar una imagen de, qué sé yo, una foto, quiero hacer que luzca como si fuera un cuadro de Monet, o viceversa, ¿sí? Y para esto también podemos usar redes neuronales. Acá, por ejemplo, aplicado completo a un video, ¿sí? Donde estoy transformando el estilo de un caballo en el estilo de una cebra, transformar estilos de mapas. Particularmente yo trabajo mucho con este tipo de problemas, ¿sí? Clasificación de patologías en imágenes de rayos X. Entonces acá tenemos imágenes con una etiqueta que nos indican cuál es la patología que está presente y entrenamos redes neuronales para resolver estas problemáticas. Podemos, y este es uno de los problemas que me interesa bastante también, auditar esas redes, y de esto vamos a ver un poquito en la última clase, intentar entender qué miró la red para decirme lo que me está diciendo, ¿sí? ¿Por qué esa persona tiene cardiomigalia? ¿Cuál fue la zona de la imagen a la que miraste para decirme eso? Esto es muy importante y tiene que ver con la explicabilidad de las redes neuronales, ¿no? Y bueno, es un área en la que, de nuevo, vamos a entrar muy poquito en la última clase, pero aunque sea para que se lleven alguna idea de cómo se ve eso. Segmentación, como les decía, es algo en lo que vamos a trabajar mucho en la clase 3. Pero bueno, vamos a empezar a charlar un poco particularmente de cómo encarar el problema de imágenes con Machine Learning, ¿sí? Entonces, imagínense que tengo una imagen. Primero, una imagen para la computadora, acá todos programan, de alguna manera ya saben que la imagen es una matriz de píxeles, ¿no? Para la compu, o sea, básicamente voy a estar levantando un array de NumPy y voy a tener números enteros o números reales, dependiendo de si la imagen está normalizada o no. Y la idea es que voy a querer transformar esa matriz en una predicción, por ejemplo, si estoy resolviendo un problema de clasificación, donde el modelo me va a decir cuál es la probabilidad de que esa red sea, o de que esa imagen sea gato, perro o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el approach clásico, de alguna manera, que se tomaría para resolver este problema? Bueno, en general lo que uno trataría de hacer a muy alto nivel es tomar la imagen y empezar a describirla, ¿sí? Es decir, sacar de alguna manera, describir esa imagen por medio de características, diciendo, bueno, esto es un perro que tiene 4 patas, tiene cola, tiene 2 orejas, tiene hocico, es bajito. Entonces, esas son las características que darían con un perro salchicha, ¿sí? Ahora, esto es súper alto nivel. Estas cosas que están acá es lo que llamamos características o features, ¿sí? Que son bastante complejas de extraer, es decir, existen muchas técnicas sobre cómo extraer características a partir de imágenes. Y esto es lo que en realidad le dio mucho trabajo a la comunidad de Computer Vision entre el año 2000 y 2010, más o menos, cuando se propusieron en la literatura muchísimos extractores de características, que lo que hacían era, dada una imagen, básicamente transforman esa imagen en números, ¿sí? Que representan características de esa imagen. ¿Y qué pueden ser esos números? Y bueno, puede ser, por ejemplo, el promedio. El color promedio de la imagen puede ser un número característico.
O puedo dividir la imagen en partes y sacar el promedio de colores de las distintas partes, y cada uno de esos es un numerito que meto en este vector de características. O hacer cosas un poco más complejas, como un histograma de gradientes, por ejemplo. Me fijo cómo están orientados los bordes en mi imagen, con eso construyo histogramas, y a partir de esos histogramas saco estadísticas sobre esas orientaciones, son estas cosas que están acá. Eso se conoce como HOG, Histogram of Gradients. Y podríamos tener una clase entera sobre descriptores de imágenes, ¿sí? Durante esos años se crearon muchos descriptores que tenían que ver con cómo extraer features útiles para problemas específicos, ¿sí? Características para clasificar caras, características para clasificar autos, específicamente diseñados y muy handcrafted, muy hechos a mano. Esto se convierte en un vector, de alguna manera, y la idea es que ese vector, tal vez podemos hacer una selección de las características más relevantes o lo que sea, pero luego lo vamos a meter en un clasificador, alguno de todos los que ustedes ya estudiaron. ¿Qué clasificadores estudiaron en el curso hasta ahora? Que no llegué a ver todo, pero ¿qué modelos han visto? Vector Machine, Random Forest, redes neuronales, Bien, o sea, ya tienen un Logic buen... Regression. claro, bien, Logistic Regression. Tienen un buen abanico de clasificadores que podrían usar acá, y finalmente harían una predicción. El problema con este approach es que esa parte que está acá es muy artesanal. ¿Sí? Como les decía, es muy diseñada específicamente para este tipo de imágenes, para esta tarea, y en realidad son approaches muy geométricos, en el sentido muy de ir y mirar, bueno, ¿qué pasa con los píxeles? ¿Cómo están ordenados? Y son, de nuevo, es como código, rutinas específicas para extraer esto. Si trabajan con Python, hay una biblioteca, o con C, que se llama OpenCV, Open Computer Vision, que tiene ya un arsenal de extractores de características y cosas implementadas por si alguna vez necesitan y quieren ir a jugar un poco con eso, ¿sí? Bien, ahora, ese espacio de características que ustedes aprenden, de alguna manera que ustedes extraen a mano, ¿sí? Puede ser muy bueno, en cuyo caso tendríamos una separabilidad casi lineal, como en este caso, por ejemplo, si estoy separando bicicletas de animales y tengo un espacio de características así, sería muy ideal, ¿sí? Pero bueno, no es siempre el caso, en general nos encontramos con cosas más feas como estas, ¿sí? Si yo tomo la media o lo que sea, de hecho eso va a ser el primer práctico que les voy a proponer hacer, es extracción de características a mano para que sufran un poco con lo que después vienen a solucionar las redes neuronales convolucionales, ¿sí? Pero, digamos, construir extractores de características que me lleven a un espacio lindo, separable, donde mi clasificador fácilmente pueda separar, no es una tarea simple, ¿sí? Y ahí es donde vienen a ayudarnos mucho los métodos basados en aprendizaje profundo o deep learning, que es lo que vamos a estar viendo en este módulo particular. La idea de estos modelos basados en deep learning es que van a ser capaces de aprender estas representaciones que necesitamos. Ya no vamos a necesitar nosotros ir y decirles estas características son las que el modelo debería usar, sino que vamos a tener alguna tecnología que nos va a permitir extraer esas características en múltiples niveles de abstracción, y de ahí viene la idea de deep, ahí viene la idea de profundo. Son modelos construidos en capas, como los que ustedes han ido ya jugando un poco con algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, con un perceptrón y alguna capa convolucional. Por lo que viene algún práctico ya lo vieron, pero no entraron al detalle. Entonces, la idea es la clase que viene vamos a entrar más al detalle, pero ahora es un poco a modo de cuento, ¿sí? que lo vamos viendo. Entonces, cada uno de los módulos, cada una de las capas, son simples en sí mismas, si uno las mira, ¿sí? Son un producto interno o son operaciones matemáticas muy simples. Ahora, si yo empiezo a componer operaciones matemáticas muy simples, ya vamos a ver que, inspirados en cómo funciona el sistema visual de los mamíferos, se construyeron este tipo de redes que nos permiten extraer características de imágenes de forma muy simple, y ya no tener que decirle al modelo, che, estas son las características que vos tenés que usar para resolver el problema. Si no le decimos al modelo, aprende esas características para resolver el problema, y ya no tengo que sacar la media y el desvío y los features y los hog y qué sé yo cuántos extractores de características, ¿sí? Sino que paso a construir modelos
que es lo que vamos a estar haciendo acá, donde entra una imagen y esa imagen es procesada por distintas capas en distintos niveles de abstracción, donde las primeras capas se van a especializar en features de bajo nivel, que le llamamos, características de bajo nivel, como pueden ser bordes, esquinas, información muy de bajo nivel, que uno la empieza a combinar y digo, bueno, si tengo un borde así, un borde así, otro así y otro así, entonces tengo una forma, que es una especie de cuadrado, o si tengo círculos y una línea así, bueno, empiezo como a combinar esa información, construyendo partes y finalmente llegando a un clasificador que va a terminar diciéndome cuál es la etiqueta. ¿Qué es lo interesante de estos modelos de deep learning, de aprendizaje profundo? Que todo esto sucede al mismo tiempo. Todo esto forma parte de un único modelo, ya no son modelos desacoplados como los que veíamos antes, donde hay un proceso de extracción de características independiente de un proceso de clasificación, sino que todo esto van a ser redes neuronales, ¿sí? Al fin del día. Y todo va a poder ser entrenado junto con el mismo algoritmo de gradiente descendente que me imagino que ustedes ya vieron, pero vamos a repasar brevemente hoy también. Entonces, ¿qué es lo que hay adentro de estos modelos? Bueno, redes neuronales artificiales de las que ustedes ya vieron. Si les muestro esta ecuación, entiendo que ustedes ya la conocen. ¿Sí? Eso que están viendo ahí es un producto interno, básicamente, entre un vector de entradas y W, que serían los pesos. Eso lo pasamos por una función de activación no lineal y con eso construimos una neurona, ¿no? Una única y simple neurona, a la que solemos llamar perceptrón simple. Todo esto, de nuevo, aprovecho para ir unificando lenguaje. Si hay preguntas, comentarios, abran el micrófono, ¿no? Y la idea es que con eso voy a construir, con la combinación de muchas de estas neuronas, construir modelos mucho más complejos como los perceptrones multicapa, ¿sí? Donde lo que tengo es, bueno, tengo capas definidas por un conjunto de neuronas y cada una de estas neuronas está conectada a todas las salidas de la capa anterior. En el primer caso va a estar conectada a toda la entrada, en el segundo caso estará conectada a toda la salida de la capa 1 y así sucesivamente. Hasta las neuronas del final. ¿Cómo establezco cuántas neuronas tengo al final de un perceptrón multicapa? Pregunta. Y por la cantidad de clasificaciones que querramos. Perfecto, si estamos construyendo un clasificador, entonces eso tendrá que ver con la cantidad de clases. Ahora puedo estar construyendo un regresor de algún tipo de variable continua de interés y entonces ahí tendré la cantidad de variables continuas que necesito predecir. Ahora, ¿cómo hago para decirle al modelo, che, la salida de tu primera neurona va a ser en realidad, por ejemplo, la altura de la persona? Ponle que estamos prediciendo información. La segunda va a ser, no sé, alguna otra cosa. Y así sucesivamente. ¿Cómo le digo yo al modelo, de alguna forma, qué es lo que cada salida va a tener que predecir? Esto es un diálogo. Estoy tratando solamente de saber que están parados en el lugar de donde necesitamos para arrancar con las convolucionales. ¿Cómo hacen eso? A partir de los datos de entrenamiento. A partir de los datos de entrenamiento, exactamente. Cuando uno digo, bueno, ¿qué voy a necesitar? Y si quiero entrenar para predecir edad, peso y altura de una persona, necesito lo de edad, peso y altura como ground truth, ¿no? Y ese ground truth, ahora vamos a ver, en algún momento se compara, esas etiquetas se comparan con la salida de este perceptrón. Bueno, voy a tener que comparar siempre la primera salida con la etiqueta peso, la segunda salida con la etiqueta altura, y así, y de esa manera yo le voy a inducir al modelo a que sus salidas representen lo que yo espero que representen, ¿sí? Exactamente, por medio de los datos de entrenamiento. Bueno, este es un modelo bastante viejo, ¿sí? Estamos hablando del 58, por lo menos el perceptrón simple, y a partir de ahí hubo mucha agua que corrió abajo del puente, veranos e inviernos de la inteligencia artificial y de las redes neuronales, hasta el año 2019, cuando estos tres señores, que probablemente ya lo escucharon nombrar, Yann LeCun, Geoffrey Hinton y Joshua Bengio, les entregan el premio Turing por haber construido toda la maquinaria que dio lugar a las redes neuronales que usamos hoy en día, ¿sí? A los modelos de Deep Learning. Premio Turing, para quienes no saben, es el premio Nobel de la informática, ¿sí? Y lo recibió la gente que creó la maquinaria que están estudiando en este curso. O sea, para que tomen ahí la importancia de alguna manera, del tema que estamos estudiando. Bien, ahora entonces
Ya saben ustedes lo que es un perceptrón. Ahora vamos a hacer un repasito muy breve sobre cómo entrenarlo y ahí voy a ver un poco dónde están con esto. Pero imagínense que quiero procesar entonces una imagen con un perceptrón. Bueno, la primera alternativa es la que les contaba, ¿no? Hago una extracción de características y como les decía, esto es lo que vamos a hacer ahora en el práctico. Paso por mi perceptrón y entonces tengo acá de alguna manera a la salida, por ejemplo, la probabilidad de que cada una de estas imágenes sea banana, naranja o fruta, qué sé yo, o frutilla, ¿sí? Entonces hay un proceso acá de nuevo de extracción de características que habrá que ver cuáles son las que son relevantes. Pero tengo otra alternativa también si quiero procesar un perceptrón, una imagen con un perceptrón multicapa, que es directamente trabajar sobre la vectorización de esos píxeles, ¿sí? Es decir, voy a tomar mi imagen, voy a mirarla como una matriz, la voy a vectorizar, es decir, la voy a flattenear. Flatten es la operación en Keras o en PyTorch que usaría en ese caso, y eso va a entrar a mi perceptrón. Esto también lo puedo hacer. ¿Qué diferencia hay entre hacer esto y hacer esto? ¿Qué les parece? ¿Ventajas, desventajas, diferencias? ¿Qué pasa con la Es más arquitectura eficiente del para modelo? procesar. Cuando tenés la imagen vectorizada, ¿no es más eficiente para procesarla? Perdón, Javier, te escuché cortado. ¿Podrías repetir? Con la imagen así vectorizada, ¿no es más eficiente para trabajarla y para procesarla? Bueno, más eficiente justamente depende de en qué sentido llamemos eficiencia. Por ejemplo, si miramos la cantidad de parámetros que va a tener ese perceptrón en la primera capa, pregunta acá, ¿cuántos parámetros tiene el perceptrón, un perceptrón multicapa, en su primera capa? ¿Quién fija la cantidad de parámetros de cada una de las neuronas que constituye la primera capa? Es decir, en este caso, cada una de estas neuronitas de la primera capa. La cantidad de fixture, la cantidad de La cantidad de variables de entrada. Ujú. La cantidad de entradas. Entonces, si decimos que estamos trabajando con imágenes de 1024 por 1024 y las vamos a alimentar adentro de un perceptrón, bueno, en realidad ese perceptrón va a tener cada una de estas neuronas 1.000.000 de parámetros, ¿sí? Porque cada una de estas neuronas va a tener tantos pesos como entradas haya, y estamos diciendo que las entradas es la vectorización de esa imagen, es decir, un vector de 1024 por 1024. Entonces, en términos de eficiencia, hay que ver a qué le llamamos eficiencia ahí, pero por lo menos en términos de complejidad espacial, de cuántos parámetros tiene este modelo, es justamente lo contrario ahí, ¿sí? Un proceso de extracción de características que de alguna manera reduce la dimensionalidad de esa entrada y transforma esa imagen en algunos parámetros que tienen un sentido, nos permitiría trabajar con un modelo mucho más chiquito. De hecho, este es uno de los problemas por los cuales los perceptrones no están tan buenos para procesar imágenes, y las redes convolucionales que vamos a ver en la clase que viene nos vienen a ayudar. Pero va a quedar un poco para la clase que viene, ¿sí? Pero acá como para que vayan teniendo alguna idea de que con las herramientas que ustedes ya vieron, ya pueden procesar imágenes, ¿sí? Esta es la forma más directa. Esta es una forma un poquito más a la antigua, de alguna manera, pero que si uno sabe cómo extraer esas características de forma útil para el problema, la pega y probablemente ande muy bien. Se pueden usar también operaciones de reducción de dimensionalidad. ¿Conocen alguna operación de reducción de dimensionalidad? ¿Vieron algo de esto en el curso? Sí, lo vimos por el tema de los componentes principales. Ahí va. PSA es algo que ustedes podrían hacer sobre estos vectores, quedarse con las primeras 10 componentes, y eso podría ser la entrada a su perceptrón tranquilamente para procesar esa imagen. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Tiene sentido? Bien. Entonces, UMAP, PSA o UMAP, ahí veo. Che, ahí Franco, ahí abran nomás el micrófono porque yo no estoy monitoreando el chat tanto, entonces abran nomás y comenten. Para mí es mejor eso. Bien, entonces, básicamente sabemos que las redes neuronales son funciones, ¿no? Que están parametrizadas por estos pesos W que decíamos y que ustedes ya estudiaron, que son los parámetros que vamos a tener que aprender, y toman también como entrada una variable X, que sería las features, que va a leer el modelo. ¿Cómo guiamos el aprendizaje de estas redes neuronales? Por medio de funciones de pérdida. Y yo acá pongo como ejemplo entropía cruzada. ¿Qué otra función de pérdida estudiaron?
En un problema de regresión, por ejemplo, ¿qué función de pérdida podrían usar? Mínimos cuadrados, Error cuadrado. Error cuadrático sería la, perdón, error cuadrático. la función de pérdida, exactamente. Ya mínimos cuadrados sería el método. O alguna otra que se les ocurra. En general, estas son las dos más conocidas, ¿sí? Dependiendo del problema, podrán pensar, bueno, qué sé yo, entropía categórica, ¿sí? Están pensando en problemas multiclase, entropía binaria, están pensando en el caso binario. Pero bueno, hay muchas otras. De hecho, mucha de la investigación que yo hago pasa por proponer nuevas funciones de pérdida para guiar el aprendizaje de las redes neuronales en sentidos que a mí me sirvan, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que, dada una función de pérdida y dada un dataset y dada un modelo de estos de redes neuronales, voy a usar después que un algoritmo de optimización para encontrar cuál es el W óptimo, cuáles son los parámetros W en los cuales caracterizan al modelo que mejor resuelve esa tarea, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver, y no a mí solamente, sino en general cuando uno agarra un libro de Machine Learning, a los problemas de aprendizaje como problemas de optimización. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta ecuación que tengo acá? Esta ecuación es como bastante universal y me modela estos problemas. Fíjense, lo que tenemos acá es una función de pérdida. ¿Sí? O sea, en este caso L, mi función de pérdida, toma datos X, pares ordenados X, y D, que sería la etiqueta deseada, ¿sí? Y además toma los parámetros del modelo, W. Computa una salida, la compara con D, y computa un número, ¿sí? Ese número lo voy a promediar para todos los elementos adentro de mi dataset. Voy a tener un dataset con n elementos, ¿sí? Entonces voy a promediar la función de pérdida computada para cada uno de los elementos de ese dataset. Y luego voy a aplicar un algoritmo de optimización que va a buscar el argumento que minimiza este funcional. ¿Qué es el argumento que minimiza este funcional? Y es, de todos los posibles W que existen, ¿cuál es el W que resuelve mejor este problema, que minimiza esta función? ¿Sí? Por eso es tan clave pensar bien las funciones de pérdida que usamos. Y bueno, ese W techo, el parámetro óptimo, va a ser la solución de mi modelo. Entonces, si yo entrené un perceptrón y me lo quiero guardar en disco para usarlo mañana, para predecir en otra tarea, ¿qué me guardo en realidad? Los pesos, como dijo Los ahí. pesos. Los pesos. Que Estaba leí ahí. muteada. Sí, exacto. ¿Sí? Guardo los pesos. Bien. ¿Se entiende esta ecuación? Esto es lo que se conoce como minimización del riesgo empírico. ¿Sí? Es la aproximación clásica que hacemos a los problemas de Machine Learning, donde suponemos que de Enzo, alguna manera... te puedo Sí, consultar. En la ecuación vi los pesos y vi las variables. Lo que no vi es el bias o el sesgo, digamos, el que modelo. Te está faltando el modelo exacto. acá. Bien. Claro, está metido adentro de L en este caso, en el sentido de que L Ah, lo ok. que hace es toma el modelo parametrizado por W, que en este caso sería, por ejemplo, W por X, si fuera un simple producto, un simple perceptrón, ¿sí? Ujú. Y compararía con la etiqueta D. Claro, por eso, esta es una formulación hipergenérica, ¿sí? En la que el modelo está representado por W y se usa acá dentro de L de alguna manera cuando se computa la salida del modelo para compararlo con la etiqueta. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bárbaro. Pero a mí me gusta ponerlo de esto porque uno podría pensar algoritmos para estimar esos W muy generales. Por ejemplo, podría decir simplemente, busco aleatoriamente posibles W. Primero les pregunto, en su cabeza, ¿cuántos W posibles existen? Infinitos. Infinitos. ¿Sí? Porque W son vectores de reales. O sea, la cantidad de posibles perceptrones que existen son infinitos. Y nosotros estamos buscando el que mejor optimiza de alguna manera a esa función de pérdida. Para que se den una idea también de la complejidad del problema que tenemos. Por suerte, existen muchos perceptrones que funcionan más o menos igual. ¿Sí? Entonces, cuando optimizamos, en realidad, ustedes ya vieron, estuve viendo que en algunos de estos collabs vieron la diferencia entre, digamos, las cuestiones de optimización, el tipo de función que optimizamos acá, que son funciones no convexas. ¿Eso estamos todos más o menos ahí en la misma página o no? Más o menos. Pero a ver, una aproximación.
totalmente naive a encontrar el mejor W, sería buscarlo aleatoriamente. ¿Qué haría? Inicializaría un valor de función de pérdida en infinito. ¿Sí? Diría, la mejor función de pérdida hasta ahora vale infinito. Y ahora empiezo a iterar y digo, genero pesos aleatorios para mi perceptrón, sampleo de una distribución, y me fijo cuál es el valor de la función de pérdida para esos pesos, evaluando ese perceptrón en ese dataset. Si ese valor de la función de pérdida es mejor que el que tenía hasta ahora, que inicialmente es infinito, así que la primera vez va a ser mejor, entonces me quedo con ese valor de función de pérdida y me quedo con esos pesos. E itero infinitamente, o muchas veces, y en algún momento voy a encontrar algún W que es más o menos bueno para lo que estoy buscando. ¿Sí? Esa podría ser una aproximación hiper naive. Ustedes saben que esta aproximación no se usa en general, y que lo que usamos es algo basado en el gradiente. ¿Sí? El gradiente, que es fundamental en redes neuronales, que estamos hablando del vector de derivadas parciales. ¿Sí? ¿De derivadas parciales de quién respecto a quién? De la función de pérdida con respecto a los pesos. Exactamente. De la función de pérdida con respecto a los pesos del modelo. No a las variables de entrada. Ese vector, ese gradiente también lo podría computar y sirve para otras cosas. Pero el gradiente que nos sirve acá para caminar en este landscape es en esta especie de función que estamos viendo acá. Acá tengo dos parámetros, esto vi que ya lo vieron también, algunas imágenes de estas. Entonces, este es el algoritmo que ustedes tienen que tener tatuado acá en el brazo cuando entrenan funciones en redes neuronales, ¿no? Era el método del gradiente descendente, donde lo que hago es inicializo dos pesos y luego, dado un dataset, actualizo en la dirección opuesta al gradiente de la pérdida promedio. ¿Por qué hago esto? El gradiente lo que me está indicando, estoy parado en un lugar y me indica hacia dónde crece la función de pérdida, ¿no? Cuando varío muy poquitito cada uno de esos parámetros W. Y yo quiero ir en la dirección en la que decrece, entonces tomo menos eso. Pero eso es el gradiente, ¿no? Es el vector que indica hacia dónde crece la función de pérdida cuando varía un poquitito cada una de las componentes del parámetro W. Entonces, la idea es que tengo un algoritmo iterativo, una especie de greedy, ¿sí? Para la gente que viene de sistemas, que va avanzando en la mejor dirección que puede en cada momento, indicada por ese gradiente. Esta L, entonces, y acá al gradiente le llamamos nabla, ¿no? Es esto que está acá. Y tenemos este parámetro que es fundamental, que es la tasa de aprendizaje. ¿Qué es la tasa de aprendizaje en el gradiente descendente? Es el número de iteraciones que vamos a ir creciendo hasta encontrar el mínimo del gradiente. No es el número de iteraciones, ¿eh? Es El pasito, digamos. el pasito. Es un factor que multiplica el gradiente y que lo hace más grande o más chico, cosa de que los pasos que nosotros vayamos dando sean pasos que tienen sentido y que no me hacen saltar, porque imagínense, yo quiero ir bajando hacia este punto B a partir de este punto A. Si yo diera pasos muy grandes, ¿qué pasa? Empiezo a saltar, tac, 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 de costado a costado y no converjo. ¿Sí? Nunca llego a ese menor. Entonces necesito encontrar ese sweet spot, porque también si es muy chiquito el paso no camino nada. Entonces uno busca ese paso por medio de búsqueda de grilla, cross-validation, alguna técnica que le permita encontrar el valor de ese hiperparámetro que hace que el entrenamiento sea eficiente y encuentre el valor de W que necesito. ¿Sí? Este es el algoritmo de gradiente descendente, y ustedes saben que existe una variante que se llama gradiente descendente por minibatches, que es en general la variante que usamos para entrenar redes neuronales. ¿Qué tiene diferente ese gradiente descendente por minibatches respecto al gradiente descendente clásico? ¿Autoajusta la variable de crecimiento? No. No es eso. No Es es por el problema de los mínimos parciales, seguramente, por la función que pueda tener mínimos no totales, sino parciales. Tampoco va por ahí. O sea, ayuda con ese problema, pero tampoco va por ahí. O sea, cuando ustedes entrenan una red neuronal, imagínense que yo estoy entrenando una red neuronal para clasificar imágenes con 1 millón de imágenes. Cosa hoy en día muy, muy, muy frecuente. ¿Sí? Agarro ImageNet, un dataset que vamos a ver en la clase que viene, y entreno para eso. Cuando yo estoy computando esta función de pérdida acá, acuérdense que esta función de pérdida suma sobre todos los elementos de mi dataset, ¿no? Entonces,
voy a agarrar la imagen 1, voy a hacer una predicción con mi modelo, lo voy a comparar con la etiqueta, me voy a fijar la función de pérdida. Voy a agarrar la imagen 2, voy a hacer lo mismo con el millón de imágenes que tengo. Voy a sumar todos esos valores, lo voy a dividir por 1.000.000, y esa va a ser la función que voy a usar como función de pérdida. ¿Sí? A eso le voy a sacar el gradiente y voy a actualizar los pesos W. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiempo me tarda en evaluar 1.000.000 de predicciones? Bastante. ¿Sí? Entonces, en realidad, voy a estar computando un gradiente por cada 1.000.000 de predicciones, actualizando los pesos un poquitito, porque voy a tener seguramente un delta chiquitito acá, dar un pasito ahí, y después lo voy a hacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que el proceso de aprendizaje va a ser hiper lento. Voy a tardar mucho tiempo en aprender si por cada uno de los pasos de actualización de pesos que hago, necesito ver todo mi dataset. Entonces, se creó algo que es lo que se llama gradiente descendente por mini batches, donde la idea es, no voy a mirar todo el dataset completo. Dado mi dataset, voy a generar un mini batch. Ese mini batch va a tener tamaño M, con M más chico que N. ¿Sí? Por ejemplo, 64 imágenes. Voy a samplear 64 imágenes de mi batch, voy a agarrar eso, computar la función de pérdida, sacarle el gradiente, actualizar los pesos, las tiro a esas 64 imágenes. Y después agarro otras 64 imágenes que no vi todavía. Y vuelvo a computar el gradiente, actualizo los pesos y sigo haciendo eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que me gasté todas las imágenes que tenía en mi dataset. Cuando me gasté todas las imágenes que tenía en mi dataset, eso significa que cumplo una época de entrenamiento. Epoch. Seguramente es un término que lo vieron a lo largo del curso. ¿Sí? Entonces, una vez que cumplí una época, vuelvo a meter todas las imágenes y sigo haciendo el mismo proceso. ¿Qué es lo que logro con esto? Acelerar muchísimo el entrenamiento. ¿Por qué? Porque ahora no necesito esperar 1.000.000 de imágenes para actualizar los pesos del gradiente, sino que los pesos los actualizo cada 64 imágenes, por ejemplo. ¿Cuál les parece que es la desventaja de este método? ¿Tiene alguna desventaja? Y omitir información, digamos. Omitir información, es decir, cada gradiente que estoy computando, en lugar de estar informado por el 1.000.000 de imágenes, ahora está informado por 64 imágenes. ¿Sí? Es un gradiente que computé usando 64. Entonces, es un poco más errático el caminar de ese algoritmo en la superficie de error. Probablemente va a ir medio borracho, como que va a ir un poco para allá, después medio para el otro lado, porque esos gradientes no son tan informativos para todo el dataset. ¿Sí? Sin embargo, eso, el hecho de que sea un poco errático, nos ayuda, esa estocacidad, a salir de mínimos locales en los que te podrías haber quedado guardado. Entonces, al fin y al cabo, es un proceso que te ayuda porque es más rápido, converges más rápido, y además, dado que estamos optimizando funciones no convexas, porque si estuviéramos optimizando funciones convexas bonitas como las que ya vieron, como una parábola así, como las que les mostraba acá, sabemos que gradient descent va a llegar al mínimo local. Pero las cosas que optimizamos cuando entrenamos un perceptrón multicapa son horribles. Tienen mínimos locales por todos lados. Y este algoritmo te ayuda a salir. Además, ¿sí? Entonces, es un algoritmo, esto es lo que usan cuando entrenan. Lo que pasa es que ustedes lo que hicieron hasta ahora, entiendo, fue hacer fit, ¿no? Le decían que era .fit, pum. ¿Y qué pasa ahí adentro? Bueno, yo quiero que veamos un poquito qué pasa ahí adentro. ¿Sí? Lo que pasa ahí adentro es que se corre un algoritmo de gradiente descendente por mini batches. No es el gradiente descendente clásico. Así que ahí hay un concepto fundamental, que es el concepto de época. Si les pregunto yo a ustedes entonces, ¿qué es una época de entrenamiento? ¿Qué me responden? Una iteración sobre un lote de fixtures Sobre un dataset perteneciente. completo. Sobre un dataset completo. Sobre un lote sería una iteración. Muchas Está bien. iteraciones, Una cuando época. viste un dataset completo, completan una época. ¿Sí? Y ese es un término fundamental de Machine Learning, particularmente de redes neuronales. ¿Ok? Bien, este algoritmo entonces queda claro, gradiente descendente por unidad, ¿hay dudas ahí? Porque esto es fundamentalmente lo que quería que tengan claro, porque vamos a ir a PyTorch ahora.
Y en PyTorch no hay un fit. PyTorch es más transparente. Ustedes tienen que hacer el bucle de entrenamiento a mano. ¿Sí? Entonces, por eso yo necesito que conozcan, y por eso a mí me gusta más usar PyTorch en general para enseñar qué era, porque te obliga a entender lo que está pasando atrás. ¿Sí? No te lo oculta. Hay formas de ocultarlo, pero no te lo oculta. ¿Queda claro entonces? El resto, todos ahí estamos en la misma página. Bueno, quiero creer que sí. Bien. Y solo para terminar acá de repasar el perceptrón y quedarme contento y seguro de que está todo ahí. Acá tenemos un perceptrón, por ejemplo, con 3 capas, ¿no? Va, 2 capas en realidad, una capa oculta, una capa de salida, y estas serían las features de entrada. Es un perceptrón, entonces, que toma datos con 2 features de entrada. Y si yo pienso en los pesos de ese perceptrón, ¿sí? Los pesos que representan a la primera capa, esos pesos, se representan de forma matricial como una matriz que tiene tantas features de entrada como filas, como features de salida como columnas. Por ejemplo, en este caso tengo 2 features de entrada en la capa y 3 features de entrada en la salida, entonces tengo una matriz de 2 por 3. ¿Esto está claro? ¿Esto lo vieron ya o no? ¿Sí? ¿Cómo realmente se implementa el perceptrón debajo? Perfecto. Bien, entonces no voy a meterme demasiado acá. Esta capa tiene 2 de salida, 3 de entrada, y entonces tengo una matriz de 3 por 2. Lo interesante es que, y el bias lo estoy poniendo implícito como un parámetro más, ¿eh? No es que me olvide del bias, sino que uno puede usar el bias trick, y directamente el bias pasa a ser uno de los pesos W que hay acá adentro. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? ¿Por qué me interesa mostrar esto? Fíjense, en este caso, a ver si tengo la de Filmina. Ay, me olvidé la Filmina. Ah, sí, está bien. Fíjense en este caso. Si yo quiero procesar muchos datos a la vez, ¿sí? Cuando estoy usando perceptrones, necesito, en general, procesar un batch de datos. No quiero procesar de a un dato a la vez. Cuando estoy entrenando, suelo entrenar, como les decía, con este mini batch. Entonces amplío un batch de datos, lo agarro, lo paso por mi perceptrón todo junto. Fíjense, en este caso tengo un solo elemento en mi batch. Un dato de 1 por 2. ¿Cómo lo proceso? Haciendo los productos de matrices y finalmente obtengo la salida. Lo interesante de los perceptrones es que si yo ahora, en lugar de procesar un solo dato, un solo sample, quiero procesar 4 samples, como tengo acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4 samples. Uso exactamente la misma estructura. Lo único que cambia es la entrada, que ahora tiene una matriz de 4 por 2. Hago el producto con la matriz de intermedia y lo que obtengo es una matriz intermedia que tiene más filas, ¿sí? Entonces, es como que el perceptrón, de alguna manera, se va adaptando al tamaño del tensor de entrada. Los pesos del perceptrón, no me importa si estoy procesando de a 1, 2, 5 datos. Estoy procesando por medio de estos productos entre matrices, y lo bueno es que los pesos del perceptrón no van a cambiar. Entonces yo puedo entrenar, por ejemplo, un perceptrón usando batches de tamaño 64 y después voy a producción, pongo el modelo y puedo procesar de a una imagen independientemente o de a un dato independientemente. ¿Por qué? Porque esos pesos no cambian con el tamaño de la entrada. ¿Ok? Son independientes del tamaño de esa entrada. Esa es otra propiedad importante de los perceptrones. Ahora bien, hasta acá hablamos del modelo, hablamos de la función de pérdida, hablamos del algoritmo de gradiente descendente, pero nos sigue quedando un poco la incógnita, que es cómo calculo ese gradiente, ¿no? Ese gradiente hay muchas formas de calcularlo. Los que cursaron cálculo saben que se podría hacer la derivada a mano, ¿sí? Hacer la derivada de una red neuronal a mano se las encargo. ¿Sí? No sé si alguna vez lo trataron de hacer, pero es un modelo muy grande, funciones compuestas, una dentro de la otra, anda a derivar eso con respecto a W. Se puede hacer diferenciación numérica, ¿sí? Donde básicamente por diferencias finitas, evalúo el modelo acá, cambio un poquito la entrada, lo evalúo acá, y tomo la diferencia básicamente de eso, la entrada no, el valor de los parámetros.
Pero esto tiene miles de problemas de aproximación numérica, problemas de redondeo, es muy lento, etc. Podemos hacer derivación simbólica, ¿sí? ¿Ustedes usaron alguna vez un software como Maple o Matemática? Donde lo que agarran es, básicamente, aplican sistemáticamente las reglas de derivación que estudiaron en análisis, ¿sí? Y uno obtiene expresiones analíticas de esas derivadas, pero que suelen ser expresiones muy feas. Y finalmente, diferenciación automática, que es lo que hacemos cuando usamos redes neuronales. Y acá les pregunto, ¿estudiaron el algoritmo de backpropagation? Porque esto no lo vi, no me acuerdo. ¿Saben cómo se calculan los gradientes cuando ustedes lo necesitan para aplicar gradiente descendente? Escribiendo en el chat. ¿Alguna respuesta? Creo que no lo vimos, pero ¿con vectores? Ok. O sea, no el algoritmo de gradiente descendente no lo estudiaron. Eso es lo que, porque no lo... Creo que en este curso no, me parece que no, o sí, no sé. Ahí mis compañeros, me parece que no. ¿Algún otro, Diego, David, más o menos tienen idea de qué hablo cuando hablo de gradiente descendente o no? Lo que pasa es que no lo estudiamos, pero tiene que ver con las derivadas parciales de lo que vimos anterior, digamos, creo, que es encontrar el mínimo dentro de una función. En realidad es un Y algoritmo para... Claro, es un algoritmo para calcular el gradiente. Por eso muchas veces se mezcla con el algoritmo de gradiente descendente y se piensa que es lo mismo. Y por eso me interesa hacer la diferenciación. Es una forma de calcular un gradiente, ¿sí? No es un algoritmo de optimización en sí mismo. El algoritmo este de gradiente descendente del que charlábamos, justo lo vimos ayer, un subset del curso, dice, pero no el cálculo matemático. Era en otro de los módulos de lenguaje natural. Ah, ok. Claro. Sí, perdón, es que hay distintos módulos y son paralelos y opcionales, entonces capaz a veces se repite una parte y capaz otras veces no se repite. Esto justo ayer se mencionó, pero operativamente, no el cálculo. Así que adelante. Ok, bien. Entonces, a mí me interesa esta primera clase por eso, para aclarar conceptos. Entonces, simplemente diferenciar. Miren esto. No vamos a entrar en el hiper detalle porque me llevaría una clase entera, pero quiero por lo menos que quede clara la diferencia entre las dos cosas. Cuando estoy corriendo el gradiente descendente acá, cuando estoy utilizando el algoritmo de gradiente descendente, en una parte, ¿qué hago? Calculo el gradiente de la función de pérdida con respecto a los pesos. Ese gradiente es un vector, ¿no? Ese vector, ¿cuántas componentes tiene? las componentes que de salida, digamos. No. O sea, no. ¿Cuántas componentes tiene el vector gradiente de la función de salida con respecto a los parámetros del modelo? ¿Cuántas dimensiones? Va a tener tantas dimensiones como parámetros tenga mi modelo. Porque yo tengo una derivada parcial con respecto a cada uno de los parámetros de mi modelo, que me dice cuánto cambia la función de pérdida si yo cambio un poquito el valor de SW. ¿Sí? Entonces, el vector de parámetro, el vector gradiente, es un vector que tiene tantos elementos como pesos W tiene mi modelo. Si tengo un modelo que tiene, no sé, todas esas matrices que veían ahí, tantas celdas como matrices, como parámetros tengo. Enzo, ¿y no se deriva también con respecto al bias? No Sí, lo que solamente pasa es con que los el pesos. bias, sí, claro que sí. Lo que pasa es que el bias yo lo estoy viendo como un W más. Ah, ok. ¿Sí? Porque en realidad el bias se lo mira separado, pero en realidad después usamos el bias trick, no sé si lo estudiaron, que es fijar una entrada y el bias pasa a estar adentro del W, digamos. O sea, el bias aparte es casi conceptual hoy en día solamente. En realidad es uno de los parámetros más de mi modelo W. ¿Sí? Es uno de los parámetros dentro del vector W de pesos. Porque lo que haces es fijar una de las entradas en un valor constante.
Es un detalle, pero podés pensarlo como que está aparte, el B no importa. Lo importante es que vos tenés un vector con tantos W, con tantos componentes como W tengo en mi modelo. Entonces puedo hacer esta resta. ¿Qué es esta resta? Es decir, tomo los valores actuales de W y a cada uno le resto el correspondiente que me dice el vector gradiente. Y así actualizo y doy un paso en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Ahora, eso es el algoritmo de gradiente descendente. ¿De dónde sale este W? Perdón, ¿de dónde sale este vector gradiente? Lo tengo que calcular de alguna manera. Y ahí yo les dije 4 formas de calcular ese vector gradiente. Una era escribir la ecuación a mano, pero andar a derivar esa ecuación. Realmente es horrible. Entonces, lo que hacemos es usar el algoritmo de backpropagation, ¿sí? Que lo que hace es darme el valor del gradiente evaluado en un punto, es decir, evaluado en los datos que tengo en ese momento. Entonces, el algoritmo de backpropagation es un algoritmo que me va a dar el gradiente de una función con respecto a determinados parámetros de esa función. Solamente eso, no optimiza por sí mismo. ¿Se entiende la diferencia entre backpropagation y gradiente descendente? Uno es un algoritmo que me da un gradiente, otro es un algoritmo que lo usa para optimizar. O hice lío. Y está basado en la regla de la cadena, ¿sí? El algoritmo backpropagation. Se los explico rápido como para que tengan una idea. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena de análisis para derivar funciones? Acá la mayoría son ingenieros, me dijeron, entonces esto entiendo que está claro. Por ejemplo, tengo una función f, que es x más y por z. ¿Sí? Y quiero encontrar la derivada de esa función f con respecto a x, a y y a z. ¿Sí? Es una función que la puedo derivar. Para esto me sirve el backpropagation, para encontrar derivadas de funciones. Simplemente para eso. Entonces, lo que voy a hacer, digamos, ¿cómo puedo encontrar la derivada de esto? Bueno, ustedes saben que puedo hacer lo que se llama un cambio de variables, ¿no? Acá en este caso a x más y le voy a llamar q, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tengo esta función. F es igual a q por z. Quiero derivarla con respecto a x, a y y a z. Quiero encontrar el gradiente de la función con respecto a cada una de estas 3 variables. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, si se acuerdan de la regla de la cadena lo que hace es, si yo sé derivar una función simple y tengo otras funciones que están expresadas como productos de esas funciones simples, puedo aplicar la derivada chiquita y luego componer esas derivadas por medio de productos. Entonces, por ejemplo, en este caso, la derivada de f con respecto a x sería la derivada de f con respecto a q, que es la función que incluye a x, por la derivada de q con respecto a x. Eso termina siendo, si hago la derivada de f con respecto a q, esta es f, esta es q, la derivada de f con respecto a q es z, ¿sí? Porque z es una constante acá. Esto es por las reglas de derivación. ¿Qué pasó? Ah, se me cayó esto. A ver. ¿Tenía alguien? ¿Qué pasó? Ah, está. Ahí está, perdón. Ah, se habías caído, Andrea, Janina, creo que sí. O algo así, porque empezó a pedir admisión. Sí, sí, se fue la luz, así que estoy del teléfono. Ok, Voy a cortar la cámara. dale, tranquila. Bueno, entonces básicamente la regla de la cadena lo que me permitía era calcular derivadas, ¿sí? De funciones complejas, expresándola como producto de funciones simples. Y entonces no voy a entrar en todo el detalle porque me parece que no va a venir al caso. Pero lo que quiero que les quede de acá es que básicamente ustedes, por medio del algoritmo de gradiente descendente, van a poder, dada una función, computar el gradiente de esa función con respecto a cada una de las variables de entrada cuando esas variables toman un determinado valor. Los perceptrones son funciones, ¿sí? Entonces yo puedo computar la derivada automáticamente de ese perceptrón por medio de una composición de operaciones
respecto a cada uno de los parámetros de entrada. De nuevo, creo que no voy a entrar en el detalle de lo que es la pasada forward, la pasada backward. Me voy a quedar o sea, el algoritmo esto sí se lo voy a mencionar porque lo voy a necesitar para explicarles PyTorch. Tiene dos etapas, digamos. Una etapa en la que van a evaluar el modelo, ¿sí? Es decir, van a tomar, por ejemplo, en este caso es una función, toman los datos y los van a hacer lo que se llama la pasada forward, que es lo que está en verde acá. Es decir, uy, ¿qué está pasando? Voy a tener que sumar, por ejemplo, acá, se me está moviendo la pantalla, se conecta y se desconecta gente. Bueno. Tomo mi función, la expreso como un grafo de operaciones y voy a evaluar en la pasada forward directamente ir haciendo pasar cada uno de los resultados. Esto es como si hiciera pasar una imagen por adentro de un perceptrón. Entonces, por ejemplo, voy a decir x más y, si x vale menos 2, y vale 5, esto va a valer 3, luego 3 por menos 4 me va a dar 12. Eso es lo que llama la pasada forward, es meter una imagen en el perceptrón, hacer una predicción y computar la función de pérdida. Y en la pasada backward, una vez que hicieron esa pasada, que hicieron la predicción, lo que van a hacer es retropropagar los errores, y por eso se llama algoritmo de retropropagación o algoritmo backpropagation, usando la regla de la cadena. Esta regla que lo que me dice es, si yo sé cómo derivar cada una de las operaciones simples, entonces luego voy a poder derivar las operaciones más complejas como una composición de estas operaciones simples. Entonces, este algoritmo, dada una función, dado un perceptrón, dado lo que sea, me va a permitir poner valores en la entrada, hacer la pasada forward, predecir, y luego tomar la derivada de esa salida con respecto a cada uno de los parámetros de mi modelo. Y de esa manera ustedes van a poder obtener el vector W. ¿Ok? Entiendo que acá, yo pensé que ya lo habían visto a esto, por eso medio que lo puse rápido, pero entiendo que no. Quiero que les quede aunque sea la intuición de la idea del backpropagation. Queda más o menos clara la intuición que es un algoritmo. O sea, si yo les pregunto de nuevo a ustedes, ¿qué hace gradiente descendente? El backpropagation, ¿alguien me puede responder? ¿Qué es lo que hace? No. Y actualizar los pesos. Es darnos el gradiente con respecto a los pesos. ¿Sí? Eso. Que después el algoritmo de gradiente descendente lo va a usar para actualizar esos pesos. Pero backpropagation me va a dar la derivada con respecto a los pesos, no los va a actualizar. Me va a dar un vector de gradiente, el vector gradiente, y luego lo voy a usar para actualizar. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los dos algoritmos. ¿Y cómo obtiene ese vector gradiente? Lo obtiene porque justamente aplica la regla de la cadena de las derivadas parciales para poder, de una forma muy simple, aplicando un algoritmo iterativo, construir un vector gradiente de una función muchísimo más compleja. Bueno, esa es la diferenciación. Yo pensé que esto era un repaso así, pero no importa. Lo importante es que existen frameworks que lo implementan, ¿sí? Entonces, uno de esos es TensorFlow, otro de esos es PyTorch. Ustedes acá usaron Keras hasta ahora. Keras es una especie de framework de más alto nivel que debajo corre alguno de todos estos otros frameworks. En el caso de Keras, ahora está súper integrado con TensorFlow, entonces lo más probable es que ustedes hayan estado usando TensorFlow hasta ahora. ¿Es así? O sea, Keras con tensores y cosas de TensorFlow. Lo bueno de PyTorch es que si yo ahora escribo cualquier operación, o sea, lo bueno de PyTorch o TensorFlow, es que si yo escribo cualquier operación matemática o cualquier red neuronal en términos de módulos de TensorFlow, usando operaciones de TensorFlow o usando operaciones de PyTorch, yo después le meto un dato a ese, ¿no? Sale el dato, computo algo con ese dato y puedo decir, dame el gradiente de esta salida. ¿Sí? Y cuando digo, dame el gradiente de esta salida, puedo aplicar el algoritmo de retropropagación. O sea, lo computo por el algoritmo de retropropagación y puedo aplicar el algoritmo de gradiente descendente. Entonces,
Esto es lo que me simplifica la vida. Ya no necesito ir y escribir las ecuaciones, sino que, y hacer la derivada a mano. Ahora tengo un framework que por el simple hecho de escribir las operaciones ahí, voy a poder pedirle su derivada y me la va a dar. Ese es el gran cambio que tuvimos gracias a estos frameworks de diferenciación automática. ¿Sí? Puedo escribir operaciones, pedir las derivadas, y me da las derivadas y puedo aplicar automáticamente el algoritmo de gradientes descendentes. Entonces, PyTorch es un framework de Deep Learning que nos permite implementar este tipo de cosas. Esto no lo voy a dar porque ya ustedes ya saben, evidentemente, porque acá son todos ingenieros de sistemas, o lo que me comentaron, ya saben lo que es una clase y un objeto, que vamos a necesitar esos conceptos para entender PyTorch. Ahora, ¿por qué a mí me parece importante que conozcan PyTorch? En realidad, si uno lo compara con TensorFlow, a lo largo de los últimos años, la mayor cantidad de código que está escrito en PyTorch. ¿Sí? Entonces, creo que es importante que ustedes por lo menos conozcan un poco las estructuras de PyTorch y cómo implementar algún pedazo de código en PyTorch. PyTorch me da lo mismo que me da Keras, que ustedes ya han visto, tensores, ¿sí? Que pueden ser, básicamente son vectores multidimensionales, con los que yo puedo operar. Me permite construir estos grafos de operaciones, que al fin y al cabo son, cuando compongo funciones, estoy construyendo estos grafos de operaciones y puedo derivar operaciones escritas automáticamente. Y me permite utilizar GPU, ¿sí? Para implementar estas operaciones. Es decir, el uso de GPU, ustedes saben que me permite paralelizar muchísimos de los cómputos, dado que los productos entre matrices son operaciones altamente paralelizables y que al fin y al cabo procesar datos con un perceptrón es simplemente hacer productos de matrices, es que estos frameworks me permiten obtener resultados muchísimo más rápido. ¿Ustedes ya entrenaron modelos en CPU y en GPU? O sea, entrenaron modelos de redes neuronales, entiendo, hasta ahora. Che, ¿quedó alguien ahí o estoy hablando solo? No, Sí, estamos, sí, se entrenó, pero no haciendo la comparación de GPU y CPU. Pero entrenaron en Colab, por ejemplo. sí. Bien. Sí, Y en sí. Colab, ¿no saben si entrenaron en CPU o en GPU? ¿Eligieron, digamos, el tipo de dispositivo que estaban usando o siempre, o nunca entraron en ese detalle? Ayer también lo vimos, la posibilidad del T4 y cambiar de CPU a GPU. Ah, perfecto. Bien. O sea, si yo tengo que entrenar un modelo de Deep Learning, de esto que les contaba para procesar imágenes, en 10 millones de imágenes, digamos, de este millón de imágenes, y lo tengo que hacer en CPU, es imposible. ¿Sí? Les va a tomar años. Ahora, en GPU, que son estas placas de procesamiento gráfico, que lo que tienen es unidades muy simples, pero millones de unidades muy simples, entonces permiten paralelizar mucho el cálculo, pueden entrenar un modelo de estos en un día. Entonces la diferencia es muy grande y lo bueno de frameworks como PyTorch o como Keras es que les son transparentes a ustedes prácticamente en el uso de la GPU. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, eso es lo que nos permite hacer PyTorch. Y PyTorch tiene varios componentes, ¿sí? Que vamos a ver y después vamos a ver algún ejemplo de código de esto para intentar entender un poco mejor. ¿Qué componentes tiene PyTorch? Tensores. Los tensores de PyTorch básicamente son matrices multidimensionales, igualitas a las de NumPy, pero les vamos a llamar tensores. Tiene una clase dataset que me va a permitir levantar datos a partir de disco, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a poder construir un dataset para levantar imágenes o un dataset para levantar audio, dependiendo del tipo de señal o de dato con el que estén trabajando. Entonces les da muchísimas facilidades para eso. Luego tiene los data loaders. ¿Qué son los data loaders? Dado un dataset que vos levantaste de disco, ahora vos necesitas, en el algoritmo este de mini batch gradient descent, voy a necesitar a alguien que me vaya generando esos mini batches, ¿no? Para que se vayan, para ir consumiendo de a poquito el dataset
ir pasándolo por mi modelo, ir haciendo las predicciones e ir entrenando. Bueno, la clase que se encarga de construir los mini batches, dado un dataset completo, es la clase DataLoader. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver después ahí en algún ejemplo. Bueno, tengo las clases NN, básicamente Neural Networks, que son las que van a ser las capas que voy a ir poniendo, de la misma manera que ustedes hacían en Keras, que ponían dense, conv y lo que sea. Bueno, acá va a ser lo mismo, un poco más a bajo nivel, lo vamos a hacer acá. Y luego van a poder implementar el bucle de entrenamiento, que es lo que yo les digo que ustedes lo veían transparente en Keras. O sea, no veían, directamente le decían fit. De acá lo que vamos a tener que hacer nosotros es implementar el bucle que itera sobre esas imágenes hasta converger. ¿Sí? Entonces, para eso, ustedes lo que van a hacer es la pasada forward, que se llama, que es cuando toman el batch de datos y lo pasan por el perceptrón, van a computar la función de costo, y después van a hacer la pasada backward, que es una vez computada la función de costo, dame el gradiente. Y una vez que tienen el gradiente ese en la mano, lo van a tener que actualizar, actualizando los pesos, dando un paso de optimización. ¿Sí? Haciendo el W se vuelve W menos delta por el gradiente. Esto es un bucle que va a iterar, 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 iterar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo itera el proceso de entrenamiento? ¿Cómo saben ustedes que terminaron de entrenar? Yo entiendo que cuando obtenemos el mínimo, digamos, cuando ya el próximo paso ya perjudica, digamos, el modelo, digamos, Perjudica el entrenamiento, el exactamente. O sea, entrenamiento, exactamente. lo que ustedes hacen es ir mirando la función de pérdida, ¿sí? A lo largo del entrenamiento, e ir viendo que en general la función de pérdida va tomando una forma, ¿no? Como va decayendo, es lo que uno esperaría en los datos de entrenamiento. Ahora, es difícil saber que llegué al óptimo, ¿no? Porque, como decíamos, estas superficies de error son bastante feas y en realidad podemos estar en un mínimo, pero que no es el óptimo, que tal vez es un mínimo local. Entonces, en realidad, lo que hacemos es monitorear esa función y ver hasta que esa función ya no cambie más. Que esa función no cambie más significa que llegaste, aunque sea a algún mínimo local, ¿sí? Que cuando estás aplicando el gradiente, ese gradiente, como estás en un mínimo, vale 0, entonces yo sigo actualizando y la función no se actualiza más, es decir, no cambia. Eso es lo que llamamos converger. El modelo converge a algún mínimo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, que ya lo van a ver en el práctico, creo en el práctico que viene, es ir entrenando, iterando, hasta que la función no cambie más, de alguna manera. Y eso lo van a ver cuando hagan la curva de la función de entrenamiento. ¿Cómo seleccionar el modelo? ¿Cómo saber cuándo frenar? Es algo que no es tan obvio. ¿Sí? O sea, uno dice, bueno, sí, cuando se alcance el criterio de convergencia. Pero bueno, en realidad si uno sigue entrenando, podría pasar que el algoritmo mejore, que de alguna manera, pum, salga del mínimo local y siga bajando esa función de pérdida. ¿Sí? Así que es un área, la vamos a dejar para alguna discusión en las clases que vienen, cómo realmente, qué métodos usar para elegir en qué momento frenar el entrenamiento. ¿Sí? Se suele usar una técnica que se llama early stopping, que lo que hacemos es justamente frenar el entrenamiento en el momento en el que, digamos, quedándome con el modelo que mejor funcionó en validación, de alguna manera. Pero ya vamos a charlar un poco más de eso en las próximas clases. Pero bueno, entonces, hasta acá, esos son los componentes que tiene PyTorch, y finalmente, acá tenemos algunos ejemplos de código. Por ejemplo, si tengo en NumPy un tensor que es un array como este que está acá, de 2×3, bueno, cuando voy a PyTorch, es básicamente lo mismo, simplemente que es de la clase tensor. ¿Sí? Y ya diríamos una clase diferente. Por ejemplo, si quiero crear un tensor aleatorio inicializado con valores aleatorios de tamaño 2×2, bueno, lo creo de esta manera con el método rand en NumPy. En PyTorch sería directamente torch.rand. Lo mismo. ¿Qué operaciones puedo hacer entre tensores? Bueno, lo mismo que puedo hacer entre NumPy arrays, es muy transparente en ese sentido. Puedo crear nuevos tensores, indexarlos, hacer operaciones matemáticas
serializarlo. Lo bueno de esto es que, de nuevo, si yo escribo operaciones matemáticas entre tensores de PyTorch, después le digo a PyTorch, dame la derivada y ¡pum! Me da el gradiente. Me olvido de todo el proceso complejo, cómo me da el gradiente con el algoritmo backpropagation que les comentaba hoy. Me olvido de todo el proceso de tener que hacer la derivada a mano, de alguna forma. Entonces, Autograd es el paquete de PyTorch que implementa este tipo de operaciones por medio del cómputo de grafos dinámicos, pero no voy a entrar en el detalle sobre grafo dinámico y grafos estáticos. A ver, por ejemplo, imagínense que tengo una operación, acá una función z. ¿Sí? Esa función z vale x por y, la misma que le mostraba en la filmina anterior. Y yo lo que quiero es obtener la derivada de z con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Quiero obtener un gradiente, el gradiente de z con respecto a x y con respecto a y. Entonces, bueno, voy a escribir mi variable x, va a ser un tensorcito que lo voy a inicializar con el valor 1, por ejemplo. Mi variable y va a ser un tensor que lo voy a inicializar con el valor 2. Y esto por ahora lo vamos a ignorar, lo que está acá a la derecha. Fíjense que cuando yo construyo y z va a ser x por y, ¿sí? En este código. Entonces, tengo mi variable, si yo imprimo x, imprimo y, imprimo z. Fíjense, ¿qué es lo que me muestra el programa cuando imprimo esto? Bueno, me dice, x es un tensor que tiene adentro el valor 1. Y es un tensor que tiene adentro el valor 2. Y z es otro tensor que tiene adentro el valor 2, que es el producto de haber hecho 2 por 1. Ahora, fíjense que yo a algunos de estos le puse requires grad igual a true y a otro le puse requires grad igual a false. ¿Qué significa eso? Significa que si yo ahora le pido a acá, si yo ahora le pido a PyTorch que me dé cuál es el gradiente de la función z con respecto a x, le tengo que haber avisado a PyTorch que yo iba a necesitar ese gradiente. Si yo no le avisaba antes, en este caso fíjense que a x le dije requires grad igual true. Eso significa, che, ojo que voy a necesitar ese gradiente en algún momento. Ahí le puse requires grad igual false. Eso significa que PyTorch no va a guardar en la estructura de memoria toda la información que necesita para poder computar este gradiente. Entonces, cuando yo vengo, la forma de computar el gradiente de la función z con respecto a x y con respecto a y es decirle backward, punto backward. Que sería hacer la pasada hacia atrás, que les decía recién, la retropropagación del error. Entonces, hago la pasada forward, que es defino las variables y hago el producto, resuelvo, hago la salida del valor que computo la función que tengo que computar, y luego a esa función le pido backward, y a eso, luego de haber pedido backward, puedo mirar en x y en y cuáles son los valores del gradiente. Si ustedes lo miran, en y me está diciendo known. ¿Por qué me está diciendo known? Y porque yo antes le había dicho requires grad igual a false. ¿Se entiende cómo computar un gradiente? Ahora vamos a ver cómo usar esto en el contexto de las redes neuronales, pero acá me fui como un paso más atrás. Me fui a decir, quiero computar el gradiente de una función, simplemente. De la función z igual a x por y. ¿Sí? Yo tengo muy poco feedback y me cuesta dar clases así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Ana. Sí, sí, se entiende. Bien. Ahora vamos a tratar de implementar un modelo bastante a pedal, ¿sí? Con PyTorch, donde, fíjense, este va a ser mi modelo, que está acá. Tomo un dato, tomo el peso W y el bias que charlábamos antes, y retorno W por el dato más B. ¿Sí? Es como, imagínense que esto es un modelo muy simple, donde tengo entradas de features de tamaño 1, por ejemplo. ¿Esto qué modelo es?
es un perceptrón. Es un perceptrón simple, exactamente, Fernando. Y ahí, al hacerle más B, estoy teniendo el bias del que charlábamos hoy, que yo te decía que también lo podemos Exactamente. incorporar directamente adentro de los parámetros W. Bien, tengo mi dato, tengo mi modelo. Implemento una función de pérdida entre una predicción y el valor real. Fíjate que lo que estoy haciendo es tomando el error cuadrático entre esas dos cosas y después haciendo la media en caso de que hubiese mucha predicción. Es decir, la función de pérdida que vamos a usar es una función de pérdida de error cuadrático. ¿Ok? Entonces, ahora, fíjense, voy a definir un dato de ejemplo. Por ejemplo, en este caso, ahí Franco está levantando la mano, ¿sí? Sí, ahí preguntabas hace un rato si venimos bien. Sí, sí, venimos bien. Yo en general te Lo que pasa es pregunto que si si yo algo no que tengo me que... pierdo, ¿no? No, ¿Cómo, no, está cómo? bien, está Bien. bien. Aunque sea En díganme general, sí, porque si no sí, entro sí, en sí. un loop en Dale, el que dale. no sin feedback. Por Te eso me entiendo, te decía entiendo. feedback Te visual. entiendo, no, no, no te preocupes, pero sí, ahí por ejemplo, eso sí me llamó la atención lo que estamos mostrando, porque me llamó la atención que estás definiendo incluso el modelo de tu perceptrón a mano, ¿no? Porque que en o sea, yo honestamente también, sí, usaba Keras, o... Sí, pero siempre, siempre más arriba, ¿no? Acá justamente Eso, estás a ver, definiendo esto un es modelo un de perceptrón ejemplo. a mano. Y no me extraña tampoco que justamente que ciertas cuestiones, como por ejemplo lo que es el tratamiento de los datos, la definición de la arquitectura, ¿sí? Eso obviamente, sí, eso es esperable que lo definas a mano. Pero la pregunta es, ¿acaso es que esto está pensado así para que vos puedas también definir otros modelos que no sean un perceptrón? Por ejemplo, esto es, por lo que entiendo, es un modelo de cómputo mucho más general. Entonces, en realidad, bueno, que el modelo clásico de perceptrón de redes, ¿no? Exactamente. Yo los estoy llevando al nivel más bajo de abstracción al que los puedo llevar. Porque para mí es la forma de entender realmente lo que está pasando abajo cuando vas a hacer. Cuando ustedes vayan después y agarren el práctico, eh, ya no van a tener que implementar No lo el vamos a perceptor. hacer así, está bien. Pero eso me queda claro, pero lo que ahí me llama la atención es que está yendo al nivel de incluso definir el perceptrón. O sea, eso sí Sí. no lo esperaba. Ok, bueno, es la forma en la que a mí me gusta enseñar esto porque yo quiero que ustedes sepan lo que está pasando abajo. No que sean unos meros usuarios, sino que aunque sea sepan, de esta manera sucede. Si bien después en la práctica se usa un poquito más arriba, pero si ustedes necesitan después ir y modificar alguna de estas cosas a un nivel más fino, van a necesitar poder acceder a esto. Entonces, por eso es que lo planteo de esta manera. Déjame caminarte sobre este código y ver si se entiende, ¿sí? Y... y después vamos a mirar algún modelo, que de hecho lo van a tener que implementar ustedes, algún modelo de un poco más de alto nivel. ¿Sí? Entonces acá yo estoy definiendo este modelo de la forma como recién decían, muy, muy a bajo nivel, si se quiere, una función de pérdida, y ahora defino un dato, defino el valor en el que inicializo a mi pesito W, este es el perceptrón más pavo del mundo, tiene un solo peso. Inicializo también con un valor aleatorio que le estoy poniendo 2, el parámetro B, el bias, y los imprimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy imprimiendo acá? Estoy imprimiendo el gradiente de W. Fíjense que inicialmente el gradiente respecto a W y el gradiente respecto a B no tienen nada. ¿Por qué no tienen nada? Y porque todavía no hice la pasada forward y la pasada backward. Todavía no pasé los datos por adentro del perceptroncito este que estoy definiendo y retropropagué para obtener finalmente los gradientes. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer la pasada forward. Vamos a pasar los datos por el perceptrón. Perfecto. Tomo mi modelo, le meto el dato, le meto W, le meto B, hago lo que sería la pasada forward. Eso lo almaceno adentro del resultado. Y una vez que tengo el valor adentro del resultado, lo comparo con mi función de pérdida con el valor 9, por ejemplo, que sería la etiqueta en este caso. Imagínense, esto es un caso recontra así chiquitito y manual. Y entonces tengo mi loss. Esa es la función de pérdida en este caso. Y a esa función de pérdida, entonces esto que hice es lo que se llamó pasada forward. Pasé los datos por adentro del perceptrón. Y ahora voy a hacer la pasada backward. La pasada backward significa retropropagar esos errores para computar por medio de la regla de la cadena el gradiente. Bueno, esa retropropagación la hago haciendo loss.backward. Y entonces, una vez que hice loss.backward, fíjense que dentro de cada tensor, y esto es lo particular y lo bastante raro de PyTorch, dentro de cada tensor almacena el gradiente. ¿El gradiente con respecto a quién? Con respecto a la última función
en la que esta variable intervino y se le hizo backward. Entonces ahora cuando yo imprimo, ahora sí esos valores ya tienen algo adentro, y es menos 40 y menos 10, que si uno hace todo el cómputo haciendo la pasada forward, o sea, la pasada forward es esto, fíjense, si este es mi perceptrón, X por W más B, y después computo la función de pérdida. La pasada forward es haber dicho, bueno, meto el valor 4 en X, meto el valor 0, que es lo que está acá, ¿no? 4 en el dato, 0,5 en W, un 2 en el bias, y empiezo a hacer todo el cómputo. 4 por 0,5, 2. 2 más 2, 4. Y ahora 9 menos 4, perdón, 4 menos 9, menos 5. Y ese es el valor que salió. Ese es el valor de la función de pérdida. Y la pasada, la retropropagación, es cuando empiezo a computar. Perdón, y eso al cuadrado, ¿no? Porque esto es error cuadrado. Entonces me da 25. Y la retropropagación es cuando empiezo a computar los gradientes locales, que es el detalle en el que no me metí, pero que me parece que por el tiempo que tenemos no me voy a meter, para hasta llegar a retropropagar el valor del gradiente en los que necesitamos, que en este caso es menos 40 y menos 10. Esto se almacena dentro de los tensores. Es una idea bastante antiintuitiva, en el sentido de que es el tensor, la variable, la que almacena su propio gradiente. Pero es como está implementado dentro de PyTorch. ¿Se entiende esa idea de que la variable va a almacenar su propio gradiente y para obtener el gradiente le tengo que pedírselo con punto grad a esa variable? En el caso del perceptrón, lo que va a estar pasando es que los pesos W se van a quedar con el gradiente en el punto grad. Y cuando yo haga el WS, el paso de actualización, voy a usar ese gradiente directamente para actualizar los pesos en el algoritmo de gradiente descendente. ¿Sí? Ahora, eso que les hice ahí fue cómo computar el gradiente por medio de PyTorch. ¿Cómo luce un bucle de entrenamiento completo, de alguna manera, en PyTorch? Bueno, primero, van a tener las épocas que les decía, ¿sí? O sea, van a tener un for que va a iterar muchas veces. Ese for va a ir de 1 hasta la cantidad de épocas que querramos, no importa. Ahora, esto de acá olvídenselo, esta parte ni la miren. Lo que voy a hacer es, mi modelo va a tomar la entrada, va a tomar los parámetros del modelo y voy a hacer la predicción. Luego esa predicción la voy a comparar con el ground truth y luego voy a hacer los.backward, voy a retropropagar. Los gradientes se van a guardar en los parámetros de mi modelo. Entonces luego, ¿qué voy a decir? Bueno, parámetros se vuelve parámetros menos el learning rate por el gradiente. Acá está sucediendo el aprendizaje, en este bucle. Esto es lo que hace Keras cuando ustedes hacen fit. Lo que está pasando atrás es esto que está acá. Ahora, yo acá puedo monitorear la función de pérdida, el valor que va tomando, ¿sí? Es como, sé exactamente lo que está pasando ahí adentro. Ya van a ver que ahora después vamos a usar objetos para implementar esto y el código va a quedar mucho más lindo incluso. Pero ¿se entiende este bucle de entrenamiento? No me acuerdo quién era que preguntaba recién, Franco, creo que era que habías comentado que te parecía muy raro ver directamente el código de un modelito. Esto de nuevo, sigue siendo un ejemplo de juguete, pero se entiende ahí el bucle de entrenamiento perfecto. Sí, sí, perfecto. Bien. Esto es como lo haríamos, digamos, un poco a mano, a pedal. Como les decía, PyTorch nos empieza a proveer herramientas que elevan un poquito el nivel de abstracción. Entonces, en realidad lo que vamos a usar en general son optimizadores. Un optimizador, por ejemplo, Stochastic Gradient Descent, al que le vamos a decir, bueno, vos optimizador vas a optimizar estos parámetros. Ahora vamos a ver los parámetros de mi red. Y vas a usar un determinado learning rate al principio, un determinado delta, ese que veíamos antes. Y entonces ahora voy a iterar. En la primera iteración lo que hago es optimizer.0grad, no importa, eso básicamente pone en cero los gradientes porque si no los acumula, y de nuevo hace la pasada forward, pasada backward, computa el gradiente en la pasada backward, y en lugar de hacer la actualización a mano de los parámetros, directamente le decimos optimizer.step, y eso aplica los gradientes que ya calculó en la pasada backward a los pesos del modelo, en este caso a params,
los actualiza y sigo entrenando. Entonces, esto lo vamos a saltear, pues no voy a entrar ahí. ¿Cómo sería un poco más a lo que eras en PyTorch? Digamos, la abstracción un poquito de más alto nivel. Bueno, van a tener que definir objetos, ¿sí?, de la clase net, perdón, de la clase module, que van a heredar de la clase module. Entonces acá, por ejemplo, estoy definiendo una red que se va a llamar net, una clase, heredando de la clase module. Y lo que van a hacer es, en el constructor de la clase, van a definir cuáles son los componentes que construyen a ese modelo. Por ejemplo, en este caso voy a tener dos capas fully connected, que en Keras sería dense, ¿sí? Acá se llaman linear. Y les voy a poner, la primera, por ejemplo, va a tener 5 features de entrada y 7 de salida y no va a tener bias. La segunda va a tener 7 features de salida, 7 features de entrada y 1 de salida, ¿sí? Esto sería un perceptrón con 2 capas, donde la primera tiene 7 neuronas, tenemos 5 features de entrada y tenemos en la segunda capa una sola neurona de salida. Y luego van a tener que siempre definirle un método que se llama forward, donde van a conectar cada una de estas capas. Es decir, voy a decir, mi método forward siempre recibe X, que va a ser la entrada, el dato de entrada, y acá digo, bueno, agarrá ese dato de entrada X, procesalo con mi fully connected, pasalo por una ReLU, ¿sí?, una función de activación de las que ustedes ya estudiaron varias, y luego la salida de eso, tomala, pasala por la segunda capa, y esa salida es la que me vas a devolver. Entonces vengo acá, instancio un modelo net en esta clase, y cuando lo imprimo, veo que es un modelo que tiene 2 capas lineales, 2 capas densas, donde la primera tiene 5 features de entrada y 7 de salida, la segunda tiene 7 features de entrada y 1 de salida. Y ese es mi perceptrón que construí. Una vez que construyo el perceptrón, lo uso para entrenarlo en este bucle de entrenamiento que les mostraba. Defino mi optimizador, optimizer, le tengo que decir al optimizador cuáles son los parámetros que va a optimizar. Entonces los parámetros que va a optimizar son los parámetros de mi red. Por eso es que fíjense acá atrás, esto, lo de acá a la derecha, ignórenlo. Definí mi red, net se vuelve net. Y acá terminé diciéndole net.parameters. Esto toma los parámetros, los W de esa red que acabo de definir. Y luego voy por cada época. Hago esto de setear a 0 los gradientes inicialmente, hago mi predicción. ¿Qué es hacer la predicción? Pasar los datos, inputs en este caso, por adentro de mi modelo, y voy a obtener las predicciones. Una vez que obtengo esas predicciones, las comparo con el ground truth, computo la función de pérdida, y una vez que tengo la función de pérdida, hago la pasada backward y aplico el paso de optimización. De nuevo, esto es lo que está pasando atrás del fit de Keras, cuando ustedes están, o algo similar, pero escrito en Keras, cuando ustedes están entrenando esos modelos. Este es el libro Biblia que yo siempre doy en mis cursos de Deep Learning, que es el libro de Deep Learning con PyTorch, donde tienen explicado cada una de las clases que fui nombrando. Y la idea es que hoy vamos a tener, pero que ya son las 4, porque además arrancamos media hora tarde por el temita del problema de la conexión, yo les voy a presentar solamente el práctico 1, ¿sí? Y vamos a dejar el práctico 2 para la próxima clase directamente. El práctico 1, ustedes lo que tienen que hacer es, sin usar PyTorch, van a tener que implementar, es una pavada, ¿sí?, pero es solamente para que vean un poquito las cosas que se pueden lograr, o lo difícil en realidad de poder clasificar imágenes usando extracción manual de características. El segundo práctico era la introducción a PyTorch, que viendo ahora un poco las charlas que estuvimos teniendo, lo voy a cambiar un poquito, así que no lo miren ahora. Vamos a mirar solamente el práctico 1. Pero antes de entrar al práctico 1, ¿algún comentario, duda o lo que sea sobre el tema PyTorch? Quédense tranquilos, cuando agarren el práctico yo creo que les va a quedar un poco más claro. La idea es que agarremos el práctico. En mis prácticos en general tienen, vamos a abrir este primero por ejemplo, tienen pedacitos de código para completar ustedes, ¿sí? No se los doy completo. En este primer práctico lo que tenemos que hacer es reconocimiento de dígitos manuscritos, ¿sí?, la típica tarea inicial al hacer procesamiento de imágenes,
pero lo vamos a hacer a la antigua, ¿sí? Yo les voy a pedir que, fíjense, acá tenemos el dataset con el que van a trabajar. Vamos a arrancar por un problema hiper simple de distinguir el número 0 del número 1. Entonces acá van a tener, lo primero que hago es filtrar y separar el número 0 del número 1. Y ustedes tienen que implementar un extractor de características a mano, ¿sí? Esto es, por ejemplo, yo les propongo dos tipos de características que podrían usar como extractores de características. Una es tomar la media de la parte de arriba de la imagen y la media de la parte de abajo de la imagen. Ese sería un tipo, una features que pueden computar. Y la otra sería directamente tomar la media y el desvío. Entonces, vamos a extraer características de dos dimensiones solamente. Esta es la alternativa 1 y esta es la alternativa 2. Luego, lo que vamos a hacer, ya acá tienen el código donde van a tener que implementar cada una de esas, ¿sí? En estos puntitos de acá. La idea es que ustedes se familiaricen mirando el código. Luego, usando el perceptrón que ya vieron de scikit-learn, acá no van a tener que implementar un perceptrón ustedes a mano, esto es todo con scikit-learn, van a tener que poner, van a tener que conectarlo, digamos, con este extractor de características, ¿sí? O sea, acá extraen las características, implementan el clasificador, lo entrenan y se fijan cuán bien funciona. La idea es que luego van a plotear con un scatter plot el espacio de características de ambas propuestas y se van a fijar y comparar, bueno, el espacio de características de la propuesta que mejor funciona, cómo luce respecto al espacio de características de la propuesta que peor funciona. Luego pasamos sí al caso de clasificación en 10 dígitos, ¿sí? Donde de nuevo ahí tomamos el dataset completo y les propongo de nuevo que se fijen el rendimiento del perceptrón con estas features extraídas a mano en el problema de clasificación de 10 dígitos. Bueno, el entregable es básicamente esta comparación, ¿sí? Y un pequeño informe donde muestren las visualizaciones de las features. O sea, cómo se ven las features de este extractor de características que mira la parte de arriba y la parte de abajo, y cómo se ven las features de este otro que mira el promedio directamente y el desvío estándar. Y finalmente hay un par de preguntitas más teóricas, pero que son muy simples, después las charlamos en la clase que viene. ¿Se entiende la idea de este práctico? Es que ustedes hagan un poco de extracción de características a mano. Bien. Bueno. Nada. A ver. Ya son las 4:10. Acá, así que ya debe ser como 11:10. Comentarios, preguntas. O sea, en la clase que viene lo que vamos a hacer es ya meternos de derecho a las redes convolucionales y vamos a mirar un poquito del código de cómo implementar en PyTorch el perceptrón que nos quedó de la clase de hoy, ¿sí? Y luego vamos a implementar una red convolucional en PyTorch. Puede haber sonado un poco raro la forma en la que les di PyTorch, ahora que estoy pensando para cómo han venido viendo en todo el curso. Quédense tranquilos que en el práctico las cosas son bastante más de alto nivel, ¿sí? Es básicamente ese bucle el que tienen que implementar. No van a tener que hacerlo al detalle. A mí me gusta comentarlo al detalle para que se entienda bien lo que está pasando abajo, pero bueno, capaz que no fue la mejor decisión. No sé, ¿algún comentario? ¿Algo? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? Particularmente para mí me parece bueno explicarlo al bajo nivel porque es la forma de poder entender de dónde salen las cosas, ¿no? Okay. Es una opinión personal, ¿no? Bien, bien. No, bueno, por eso, sí, yo nada, en general siempre doy el curso entero, entonces es llegar como cuando una parte fue dada y sumarme desde otro costado me dificulta un poco, por eso es que traté de tomar esta clase como para unificar lenguajes de alguna manera, pero bueno, nada, lo vamos a ir viendo. Son 4 clases, yo tengo bastante material preparado, pero de última incluso si es necesario dar menos material para poder enfocarnos en que les quede claro lo que estamos dando, no hay problema. La idea sería que ustedes puedan encarar este práctico 1 y durante la semana y traerlo el martes que viene y que lo comentemos rapidito, y en el martes que viene
largamos el práctico 2, damos la clase de convolucionales y después va a haber un práctico de convolucionales también, pero sería para la otra semana, ¿sí? Así que, nada, hoy lo que les tiene que haber quedado medianamente en claro es la diferencia entre algoritmo de backpropagation y gradiente descendente, y cómo estas ideas se bajan un poco en PyTorch. ¿Ok? La verdad que está muy bueno el hecho de conceptualizar un poco, porque por ahí tenemos la idea, bueno, este es el gradiente, esto es esto, pero conceptualizarlo y bajarlo, digamos, a un nivel de esto es por esto, está muy bueno. Así que la verdad que muy buena la clase. Gracias. Bueno, listo, chicos. Nos vemos el martes que viene en principio. No, en principio no. Nos vemos el martes que viene. Y si pueden, nada, chusmen el práctico y traten de ir resolviéndolo. La idea sería que terminemos las clases con los prácticos resueltos, digamos, ¿sí? Bueno, bárbaro. Nos vemos entonces el martes. Dale, nos Buenísimo. vemos. Buena semana. Buena semana. Gracias, buena semana.